Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo programa de Energía Argentina, El Debate, cuarta temporada. Hoy vamos a discutir con nuestro prestigioso panel el impacto del conflicto en Neuquén. Un bloqueo que se inició por reclamos salariales de trabajadores de la salud y nadie creyó que pudiera generar una parálisis casi total de la industria hidrocarburífera a raíz de los distintos cortes de rutas. A ver, un conflicto que incluso ha traspasado fronteras a través de Tierra del Fuego por un lado y la comunicación vía terrestre con Chile. Tremendo lo que está ocurriendo. Y además vamos a hablar también de las consecuencias para nuestro país. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la producción futura? ¿Va a haber desabastecimiento de gas? Los costos extras para las cuentas nacionales, las pérdidas millonarias y lamentables de cada día de paro en lo que se llama la joya energética argentina. A ver, queremos escuchar todas las voces, como lo hacemos siempre en nuestro programa. Estamos hablando del personal de salud neuquino, de los comerciantes, que siempre terminan siendo los damnificados. Nos vamos a interiorizar también en la legalidad que tiene este piquete, si es que la tiene, ¿no? A ver, piquete una vez más como método de reclamo, y esto se lo vamos a preguntar a un prestigioso constitucionalista. Y estudiamos junto a especialistas de la industria petrolera cómo se sigue después de este freno. Y el plus, como siempre te digo, quédate hasta el final porque te vamos a revelar lo que pocos saben de esta protesta que, hay que decirlo, tiene en vilo a toda la República Argentina. Así comienza Energía Argentina, El Debate. Bienvenidos. Y te decíamos, en el contexto de lo que es la segunda ola del COVID y que viene lamentablemente muy fuerte, te vamos a contar quiénes son los protagonistas de estos piquetes, cómo nos puede impactar, si quiere, en la cotidianeidad, qué va a pasar con los cupos establecidos por las petroleras en el plan Gasar. Bueno, vamos a responder absolutamente todas las preguntas, quédate con nosotros y acordate, no nos envíes audio, sino mensajes a través de nuestro WhatsApp, el 11 31 22 4168, repito, 11 31 22 4168. Vos nos envías tu pregunta, tu inquietud, tu consejo. Nosotros vamos a intentar responder todos, si podemos, porque realmente y afortunadamente son muchos. Auspicia este segmento Tecpetrol, la energía nos conecta. Como cada domingo vamos a saludar a nuestros especialistas. ¿Qué tal, Gledis? Bienvenida. Gracias. Carlos, directamente del lugar del conflicto, ¿nos vas a contar todos los detalles? Absolutamente. Bueno, todos. Ingeniero José Luis Ureda, bienvenido también. Queremos saber realmente cuál es la zona de quienes estamos hablando. Como te decía, para nosotros es importante escuchar absolutamente a todas las voces, así que ya vamos con todos esos detalles. Pero te digo también que nos acompaña Pan American Energy, energía responsable. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Le decía, qué mejor que hablar con alguien que viene de la provincia de Neuquén, que vive allí, que trabaja, que sabe quiénes son los protagonistas, para empezar a hablar de este conflicto que parece interminable. Carlos, a ver, en principio, ¿quiénes son los que lo están protagonizando? Tiene que ver con autoconvocados de la salud, entiendo, nos vas a contar de qué rama, y en dónde se está dando exactamente. Bueno, para poner un poquito en contexto cómo arranca este conflicto, esto arranca con un acuerdo salarial que firma Nati, el gobierno de la provincia, que ronda aproximadamente el 15%.
la gente de salud inmediatamente empieza a hacer un reclamo porque creen que ese 15% no es suficiente. Ahí arranca el autoconvocado de salud, que de alguna manera, si bien está dentro del mismo sindicato, se despega de lo que había firmado el sindicato, en este caso representado por Quintriqueo. Pero el problema no es solamente esto. ¿Por qué se extendió tanto en el tiempo? Porque no había dónde sentarse, Guillermo. No había, a ver, normalmente hace muchos años cuando sucedió esto en la provincia del Neuquén o algo similar, la verdad que nunca había sucedido esto, había varios lugares para poder sentarse en una mesa de diálogo. Por ejemplo, uno de ellos era el obispado. Pero en este caso no se podían sentar en el obispado porque el obispo estaba llevando también adelante la bandera en el reclamo. Claro. O sea, quedaba descartado ese lugar. No se podían sentar en la Subsecretaría de Trabajo o en el Ministerio de Trabajo de Nación con sede en Neuquén porque son autoconvocados, entonces no tienen personería gremial. Tal cual. ATE decía, no se pueden sentar en ese lugar porque los que representamos somos nosotros. Y después tampoco se podían sentar en la legislatura porque hacía unos días nada más, o 15 días aproximadamente, los diputados se habían dado un aumento de 70.000 pesos. Con eso de alguna manera descartaba que se podían sentar ahí. En el único lugar que se podían sentar era donde se sentaron, en el Ministerio Público Fiscal, que lleva adelante el doctor Jerez, y que era la única manera de trabarlo. Ahora, para cerrar de alguna manera esto y poder escuchar, como vos decías, Guillermo, todas las voces. ¿Cuál es el tema? El tema era, primero no era suficiente lo que había ofrecido el gobierno, después era suficiente, después lo llevaban al 2022. Pero para no meternos específicamente si está bien o mal el aumento que daba el gobierno, lo más importante me parece es detallar justamente esto, ¿no? ¿Cómo podían hacer para solucionarlo y en qué lugar lo podían solucionar? Y además sumale que el lunes pasado hubo un acto eleccionario que llevaba adelante el gremio petrolero, con algunos dichos que había también emitido durante la semana Guillermo Pereira, que los iba a ir a sacar a la fuerza, eso no cayó muy bien también adentro. Y entonces esto es lo que siguió pasando, un conflicto dentro de ATE interno, donde los autoconvocados ya no reconocen a Quintriqueo, y en el medio de esto una puja también política. Carlos, quienes realizaron los piquetes comenzaron a tener gente que se sumaba, digo, esto se circunscribía en principio a los autoconvocados de salud, pero después recibieron otros apoyos. En realidad después recibieron no solamente apoyos de otros entes gubernamentales, como por ejemplo el EPAS, que es la empresa que maneja el agua en Neuquén, sino que además también se sumaron grupos de izquierda, sectores mapuches, que de alguna manera desvirtuó el reclamo. ¿Por qué, Guillermo? Porque digo, lo que se habla en Neuquén es esto. Los reclamos están bien, seguramente que están bien. Y eso lo pensamos en todo el país. Seguro, nadie gana en el país lo que tendría que ganar. Ni los médicos, ni los enfermeros, ni la gente de la salud. Pero además, Guillermo, si vos ganas bien, no vas a hacer un corte. Claro. Evidentemente. Ahora, el problema es la metodología. Vos lo dijiste cuando arrancamos. El problema es ese. Exacto. Porque en esto, cuando hablamos de energía, por eso es lo importante hablar de esto, también la energía que pierde la gente. Exacto. Sí. Porque en los cortes no solamente se pierde energía que tiene que ver con el petróleo, con el gas o con lo que fuere, sino que hay gente que no tiene que ver con la actividad petrolera y que necesita ir de una ciudad a otra o de una provincia a otra y tampoco podía pasar. Claro. Insisto, digamos, el que tiene un almacén no le llegaba la mercadería. Por ejemplo. Y tenés lugares en Neuquén que, por ejemplo, Aluminé. En Aluminé vos no tenés gas. Claro. Sí o sí tiene que llegar un camión con gas para poder llenar un Zeppelin gigante para que la localidad tenga gas. Entonces, todo eso influye también en la energía de la gente. Por eso me parecía tan importante, y lo habíamos prometido la semana pasada, que hoy íbamos a tocar este tema. Sin duda, a ver, siempre queremos ser ecuánimes. Gracias, Carlos, por la explicación. No, por porque es una apreciación global que nos lleva a saber un poquito más quiénes son los protagonistas, con quiénes podemos hablar y qué están pensando hoy. Porque claro, decíamos, gente que seguramente merece ganar más, sí. Hay una pila de sectores, de gremios en esta Argentina que se ha pauperizado en ese sentido. Ahora, ¿no es la metodología? No. No es acá, no es en Neuquén, no es en el centro de la ciudad de Buenos Aires. El derecho a circular es algo... Después vamos a hablar con un constitucionalista
que nos va a dar el detalle respecto de lo que deberíamos internalizar como conducta para no llevar adelante reclamos tan largos y de estas características. Pero bueno, queremos escuchar a los protagonistas. Así que vamos a ir con la primera de ellas. Es Rocío Sherich, que es enfermera del Hospital Bouquet Roldán, delegada de autoconvocados, precisamente. Rocío, ¿nos estás escuchando? El gusto de saludarte. Hola, sí, los estoy escuchando. ¿Cómo están? Bien, aquí estamos, todo el equipo de Energía Argentina del Debate. En principio que nos digas, si nos puedes dar tu punto de referencia, dónde estás y que nos expliques el reclamo y a quién estás representando, Rocío. Bueno, yo en este momento me encuentro en uno de los piquetes, que estoy acá en Fortín de Piedra, en Añelo. Y este reclamo comenzó ya hace más de 55 días por parte de los trabajadores de salud, en donde estamos solicitando al gobierno una recomposición salarial, básicamente entre otras demandas, donde también está el pase a planta permanente de los compañeros eventuales, la reducción horaria, el anticipo de la edad jubilatoria, el pleno goce de licencia. En su conjunto venimos ya hace 55 días reclamando este plebiscito de demanda. Desde nuestra buena fe y en afán de ver cómo se pueden solucionar, ¿no?, las partes, decíamos recientemente que 55 días es eterno, sobre todo si uno hace un piquete, si no deja que la gente pueda circular, aquellos que no tienen nada que ver con el conflicto, que se generan también gravísimos inconvenientes en otros sectores, sin ir en desmedro por lo que ustedes están pidiendo. Pero me gustaría tener tu reflexión al respecto, ¿no? Esto de cortar la ruta como metodología para un reclamo, para lograr visibilidad. Mira, nosotros antes de venir a cortar la ruta agotamos todo tipo de instancia para poder tener algún diálogo con el gobierno. La realidad es que nos negaron totalmente ese tipo de diálogo, nunca tuvimos ningún tipo de respuesta, presentamos nota, hicimos marcha, hicimos lo que se imaginan ustedes. Y no tuvimos ninguna respuesta. Entonces, la última instancia que nosotros agotamos fue venir a cortar la ruta acá del petróleo, como le decimos nosotros. Nunca pensamos que este conflicto se iba a dilatar tanto, la realidad es esa. Nunca pensamos que el gobierno iba a dejar a los trabajadores de salud en su conjunto 20 días tirados en la ruta, pero fue así. La realidad es que nosotros estamos siempre abiertos al diálogo, estamos dispuestos al diálogo. Nos llamaron a una mesa de mediación en Fiscal Jerez, nosotros asistimos, pero la realidad es que por parte del gobierno nunca hubo una respuesta o una respuesta concreta a nuestro reclamo. Dilataron totalmente lo que pudieron el conflicto y es por eso que seguimos en el corte de ruta. Nosotros en esto fuimos... Sí, Rocío, vamos, para pimponerle un poquito más, te vamos a hacer preguntas desde aquí. Carlos. Rocío, ¿cómo estás? Carlos Seguía te saluda. Buenas tardes o buenas noches para vos. Dos preguntitas. ¿Complicó la llegada de Quintriqueo que se pueda solucionar el conflicto? Y la realidad es que nosotros denunciamos que no es representativo, denunciamos que no lleva los mandatos de asamblea o que no se respetan los mandatos de asamblea, pero bueno, el gobierno decidió sentarse nuevamente con ellos. Ahora están en una mesa de diálogo donde le llevaron una propuesta concreta. La realidad es que esa propuesta que nos presentaron se volvió a rechazar por parte de los trabajadores porque no es algo real, no se acerca ni siquiera a lo que estábamos hablando. Así que bueno, estamos viendo en qué instancia. Hoy ellos el martes van a tener un plenario general para definir esto y volvieron a pedir una mesa nuevamente con el Ministerio de Trabajo para reubicar o repensar la propuesta, en vez de que sea tan paulatinamente como se pensaba de acá al 2022, que sea para el 2021. Pero todavía no hay una propuesta que precisa, digamos. Ellos están en una mesa... La segunda pregunta tenía que ver justamente con eso. Si el gobierno, en lugar de llegar con la propuesta al 2022, llegase a junio o julio, como lo había planteado en primer momento, ¿sí aceptarían? Si la propuesta se asemeja a lo que nosotros estamos solicitando, que es 40% al básico, sí, digamos, esto lo vamos a tener que discutir en las asambleas, como nos manejamos nosotros, pero nosotros siempre le dijimos, nosotros queremos una recomposición salarial del 40%, que nuestros salarios quedaron por debajo de la inflación. Sí. Entonces necesitamos eso, del 2020, del 2021 todavía no se está hablando. Okay. Pero bueno, una vez que tengamos una propuesta similar a eso, lo discutiremos en la asamblea.
Rocío, una pregunta. ¿Podrías, por favor, recordarnos cuáles fueron las propuestas oficiales previo al inicio del conflicto? Tengo entendido que el año pasado, en el 2020, ustedes tuvieron una recomposición de sobre el 3% y la propuesta para este año era, no sé si 15 o menos, o el 12%, previo al inicio del conflicto. ¿Cuál fue la mejora del año pasado y la propuesta de este año? Nosotros en el 2020 no tuvimos aumento. Lo único que tuvimos fueron los bonos que se dieron por nación. Y este año, cuando se podía pensar en recuperar el salario de los trabajadores de salud, lo que se inició fue un 12% de aumento a todos los trabajadores por igual, más unos ítems que eran unos bonos, a lo que nosotros lo rechazamos. Empezamos con las manifestaciones y se consiguió un 3% más, que llegó a un 15%, más los bonos que eran de 7.500 y de 3.500 pesos. Que nosotros decimos, necesitamos un aumento real. Los bonos no nos sirven. Los bonos es plata para hoy y hambre para mañana, es lo que decimos así, porque en realidad necesitamos que nuestro básico crezca y también que la propuesta no solamente sea para los que estamos hoy activamente en el sistema, sino también para los compañeros jubilados, que ellos sostuvieron el sistema de salud todo antes que nosotros. Entonces la propuesta tiene que ir para ellos también. Rocío, nosotros agradecemos tu testimonio, vamos a seguir hablando con todas las partes, pero ahora entendemos un poquito más. Algunos podrán estar de acuerdo, otros no, pero en definitiva queremos escuchar todas las voces y una de ellas será la tuya. Muchas gracias por este contacto con nosotros. Gracias a ustedes, y déjame decir esto, los trabajadores de salud no queremos estar en la ruta. Nosotros necesitamos y queremos estar en los hospitales. Se viene la segunda ola, aumentaron un montón los casos y queremos estar ahí. Necesitamos estar capacitándonos y no pensando cómo pasamos una noche nuevamente en la ruta. Así que déjame decir esto, disculpas por todos los inconvenientes que se generaron, pero nuestra intención no es estar acá, es estar en los hospitales. Y esperamos que esto se solucione pronto porque necesitamos. Es una necesidad imperiosa de los trabajadores de salud volver a los hospitales. Así que bueno, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias a vos, quedó claro. Ellos quieren una verdadera, según sus palabras, recomposición salarial, no a los bonos, no a todo aquello que después es etéreo o puede no estar en el salario en los próximos meses. Decíamos, cuando uno corta una ruta, cuando uno hace un piquete en cualquiera de los lugares que te puedas imaginar de la Argentina, hay otras personas que padecen las consecuencias. Por eso también vamos a hablar ahora con un comerciante. Se llama Fabricio Casino, es uno de los tantos comerciantes damnificados. Fabricio, el gusto de saludarte. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes, un placer. Bueno, igualmente. Fabricio, contanos, ¿qué comercio tenés y cómo te perjudicaron estos piquetes? Esto que ya casi es eterno, me imagino, para muchos de ustedes, ¿no? No, mirá, eterno y insoportable. Claro. ¿Qué te voy a decir? Yo tengo una empresa de distribuidora mayorista de materiales para construcción, donde vendo mucho en el interior de Neuquén, sobre todo Zapala, Cutralcó, Añelo, Chosmalal. Y bueno, nos hemos encontrado que hace 20 días estos convocados de salud, que en realidad no son de salud, yo no voy a decir que el reclamo no es genuino, plausible, que realmente se haga, o que el reclamo no es justo. Lo que voy a decir es que la manera no es justa. Claro. Y yo tengo, por ejemplo, muchos de mis clientes ya hace más de 20 días que tengo todos los pedidos parados, que no los puedo enviar al interior, no se pueden mandar camiones, no pueden venir los camiones de ellos a retirar. Y yo tengo una empresa grande, con muchos empleados, y realmente el perjuicio que están ocasionando esta gente es gravísimo. Más allá de hablar del desabastecimiento de combustible que ha tenido todo el interior de la provincia, como que tuvimos nosotros también en Neuquén. Claro. A mí lo que me llama la atención, y esto que realmente no lo quiero politizar, ¿no? Porque yo no soy, soy un hombre político porque hago política desde mi empresa y en su momento estuve participando, pero la ley, la Constitución Nacional es fundamental, es la ley fundamental justamente que organiza todo nuestro país. Y estos muchachos están con estos derechos que creen que tienen, ¿sí? Delinquiendo, porque delinquen sobre el artículo 14 de la Constitución, por ejemplo, con
esos reclamos sectoriales de los cuales, porque ahí está el tema, ¿no? Cuando la cosa se da sectorial, vos estás perjudicando, no solamente estás delinquiendo, sino estás perjudicando a otros laburantes que no vivimos del Estado, laburantes que no tenemos nada que ver, que hacemos los aportes y que de ahí salen el salario de esta gente. Yo no quiero ponerme a la gente en contra, tampoco voy a mentir lo que pienso, ¿sí? Pero el perjuicio que le están ocasionando al comercio, el perjuicio que le están ocasionando a la matriz productiva energética que tiene Neuquén, que vive de eso, vive del petróleo y del gas, esta gente, ¿quién lo paga después? Seguro, bueno, más claro imposible. ¿Quién lo paga? Sí, perdón, pero el piquete finalmente, o la medida de protesta ha promovido una propuesta de mejora salarial para todos los empleados públicos de la provincia. Si hay una mejora en los salarios de las provincias, ¿eso no redunda en un beneficio de todo el comercio, inclusive de tu propio comercio? ¿Quién lo dijo eso? ¿Y el perjuicio quién lo paga? El perjuicio que ocasionaron hasta ahora. ¿Sí? ¿Se compensa? No es un razonamiento. Se compensa que Neuquén, no te quiero faltar el respeto para nada, pero soy muy vehemente con estas cosas. Sí. ¿Se compensa que Neuquén esté perdiendo $10 millones de regalías? Más, ¿sí? Eso es una cuestión por día. Perdón, en tu visión de como comerciante. ¿Cuándo se recuperan eso? Si la gente no tiene en este momento para cargar combustible, ¿qué va a hacer mañana? ¿Va a cargar el doble? O sea, las pérdidas no se compensan a futuro. Me parece que es muy interesante tu visión, perdón, más allá de lo que opinemos cada uno del conflicto, digo, tu visión como comerciante. Digo, si hay una mejora, una recomposición en los salarios, ¿eso no redunda en un beneficio del comercio? ¿No hay más actividad comercial? Porque es otra manera de enfocarlo desde la perspectiva de un comerciante, ¿no? Sí, correcto. Yo estoy correcto con lo que vos decís y es verdad, cuanto más plata hay en el circuito financiero, por supuesto hay más consumo, estoy de acuerdo. Ahora, ¿sí? El petróleo tiene un tiempo y se saca en un determinado tiempo. El que vos pierdas 10 millones, que la provincia pierda $10 millones por día, afecta más, mucho más, a la recomposición salarial que les van a dar a esta gente. Independientemente que es justa, y yo estoy de acuerdo que es justa, pero lo que estás perdiendo no lo recuperás. Sí, y no Fabricio, lo recuperás con una recomposición salarial. Tenemos un minutito no más. Lo recuperás, se perdió. Y José Luis Zureda te quiere hacer una pregunta. José Luis. Sí, yo en realidad más que una pregunta, a ver si compartís esto, Fabricio. A mí me parece que en realidad, una vez terminado el conflicto, posiblemente no se recupere la demanda y menos crezca, porque creo que la actividad petrolera está tomando nota de esto. Me parece que la actividad petrolera va a tener aún más cautela en su desarrollo futuro, porque quién sabe cuándo esto puede volver a ocurrir y con quién. Esto abre una incertidumbre muy importante y eso hace que la gente lo piense dos veces. Desde el inversor particular que va a construir una casa, a cambiarse un auto o a hacer un pozo de petróleo. A ver, ¿compartís esta reflexión, Fabricio? Coincido 100%. Y te voy a agregar algo que es lo más triste que es lo que está pasando, ¿sí? Y lo que más le duele a los trabajadores, sobre todo a los trabajadores privados. Hemos llegado en este momento en el país con este gobierno, ¿sí? Y con los sindicatos apoyados por este gobierno, porque este conflicto en realidad no es un conflicto de salud, sino que se politizó y ya empezó atrás a estar determinadas organizaciones sociales, de derechos humanos, de los cuales se están violando, ¿no? Porque el artículo 12 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos justamente reprueba la que vos puedas coartar la posibilidad del libre tránsito de todos los habitantes. Entonces, perdón porque me pongo vehemente y nervioso cuando discuto de estas cosas, porque es muy probable que puede ser muy reprochable para mí, pero cosa que no me importa porque es lo que pienso. Comparto en eso, pero lo que más me preocupa
Y lo que más grave está pasando y que está pasando en Neuquén, y no se olvide que Neuquén es el número 1 en piquetes, ¿sí? Tuvimos el caso Teresa Rodríguez, tuvimos, bueno, varios muertos con todo esto, ¿se acuerdan? En Cutralcó. Sí, claro. Que la forma de reclamo en Neuquén es pasar sobre los derechos civiles de los otros habitantes. Y sobre todo eso se da en el Estado. Entonces eso es una locura y no nos defiende nadie. Y nuestro gobernador, que debe estar hace 6 meses metido abajo de la cama porque no sabe cómo pagar los sueldos, pidiendo limosna en Buenos Aires, y Buenos Aires se le está metiendo en este conflicto justamente para debilitarlo. Y la justicia no se sabe. O sea que hoy, vos, yo, por ejemplo, la plata que perdí, la plata que perdieron mis vendedores, ¿qué hago? ¿Tengo que salir a cortar una ruta? ¿Y qué hago? ¿Qué corto? ¿Las entradas de los hospitales para que la gente no se pueda atender, para que atiendan mi reclamo? Fabricio, no es justo. Quedó muy claro Sí. Tu posición y bueno, sos parte también de todas las voces que nosotros queremos escuchar en virtud de que queremos llegar a una conclusión. Por eso te agradecemos el testimonio y vamos a hablar ahora del tema constitucionalista, desde esa órbita, de lo que vos estabas haciendo referencia recién. Que es que, ¿qué dice nuestra Constitución con referencia a sentarse, hacer un piquete y quedarse in eternum, ¿no? De eso un poco hablaba recién este vehemente comerciante con quien queríamos hablar y que de esta manera ha defendido sus derechos y nos ha contado también todos sus padecimientos desde hace casi 2 meses. Bueno, y para completar todo el cuadro de testimonios, les habíamos prometido hablar también desde el punto de vista legal. ¿Cómo se encuadra esto desde lo constitucional? Estamos hablando del piquete como metodología, el ejemplo del que estamos hablando hoy en la provincia de Neuquén, pero cuánto hace que vienen ocurriendo en nuestro país en distintos lugares y cómo perjudica a otras personas en virtud de lo que supuestamente es un reclamo con esta forma de llevarlo adelante. ¿A quién le consultamos? A Juan Cruz Azarri. Él es abogado de la UCA, especialista en Derecho Administrativo, Económico y Máster por la Universidad de Virginia en los Estados Unidos. Esto nos decía. Desde los 90 en Argentina se ha vuelto una costumbre que cualquier grupo de personas que esté en desacuerdo con una determinada política o que esté padeciendo alguna situación injusta, lo reclame a través del corte de rutas o calles, lo que denominamos piqueteros. Ahora, la pregunta es si ese modo de manifestar es constitucional. Entendemos que no. Y entendemos que no porque a la par de que todos tenemos el derecho a manifestarnos y a protestar, también todos los habitantes tenemos el derecho a la libre circulación y al ejercicio de industria lícita. Por lo tanto, interrumpir el tránsito en rutas, calles o caminos rurales anula completamente el derecho de los demás habitantes a circular por ellos. Entonces, esa colisión absoluta de derechos no puede ser admitida, sobre todo porque el ejercicio de la protesta es un modo de ejercicio abusivo del derecho. Todos tenemos derecho a protestar, pero no tenemos derecho a interrumpir el tránsito. De hecho, el Código Penal, en el artículo 194, sanciona con prisión de 6 meses a 2 años a aquellos que interrumpen el tránsito en rutas. No tenemos duda que lo que está ocurriendo en la provincia de Neuquén en estos días es un modo abusivo del ejercicio del derecho de protesta e inconstitucional, porque justamente, como les decía recién, anula el derecho de los demás a circular por ahí. Y también anula el derecho a la libre industria de aquellas empresas que necesitan llegar a sus áreas de producción hidrocarburíferas con sus insumos, con sus materiales, con sus máquinas y con su personal. El modo de ejercicio de protesta que están llevando adelante las personas que están cortando las rutas en Neuquén es inconstitucional y contrario al Código Penal de la Nación. Me parece que todos tenemos que pensar a futuro, encontrar las formas de manifestar y de protestar que no sean de un modo que anulen los derechos constitucionales de las demás personas. Sobre todo si queremos seguir viviendo en una sociedad que tienda a la pacificación y no a la crispación como en estos últimos días ha vivido el país por distintas circunstancias. Bueno, muy claro lo que dice el doctor Azarri. A ver, es abusivo,
es excesivo, es arbitrario por donde se lo vea, esta forma de materializar una forma de protesta. Pero ¿por qué se llevan adelante? Según los protagonistas, porque no tienen otra manera hoy, y ahora lo quiero compartir, ¿no?, con ustedes, que son los especialistas. No hay otra manera de que un conflicto se visibilice si no se hace un piquete. Y porque además saben que no se cuenta en la República Argentina con fuerzas antipiquetes que puedan reducirlos, que puedan abrir el camino, porque todo termina siempre en un caos o en un descontrol. Es que yo creo que, Guillermo, justamente ese es el quid de la cuestión. La medida es una medida perturbadora. Claro. ¿Y por qué es perturbadora? Es eficaz. Si no hubiese sido eficaz, no estoy, digamos, justificando todo el conflicto, sí lo estoy tratando de comprender. Claro. Y esta modalidad de protesta lo que hizo fue, finalmente, en el caso de este conflicto, promover una oferta salarial muchísimo más generosa que lo que era en su inicio. Entonces, desde ese punto de vista, es eficaz. Y el que organiza una protesta, sea cual fuera el método, lo que busca es que su reclamo sea escuchado. Claro. Hay que ver si no hay otra instancia. Carlos, ¿qué piensa el neuquino? Yo lo que creo es que, a ver, me parece que el grave problema que tenemos en la Argentina es naturalizar todo. O sea, naturalizamos que haya un corte de ruta porque a partir de ahí entonces va a haber una mejora salarial. Y tenemos otro problema, Guillermo, que cuando la ley actúa, decimos la represión policial. Tal cual. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Qué debería hacer la policía? Porque la policía acerca y dice, señor, mire, en 15 minutos vamos a despejar la ruta. Y el tipo que lo mira le dice, bueno, listo, a ver, vení, sacame. Entonces te ponen chicos, mujeres. Digo, no lo quiero llevar esto a lo que está pasando en Neuquén, que es un tema de salud, pero también la mayoría son mujeres. Entonces, la pregunta que nos hacemos todos es, ¿y cómo se termina esto? Porque es cierto lo que te dicen los de salud. Hace 40 días que le estoy pidiendo una reunión al gobierno. El gobierno también es cierto lo que te dice. Y no voy a defender al gobierno de la provincia, en absoluto. Digo, lo que quiero decirte es que el gobierno dice, bueno, yo arreglé con ATE. Ustedes son parte de ese ATE. Sí. Pero es que ese es el problema, Carlos. Perdón, ¿no? Pero me parece que son, digamos, dirigencias sindicales que están desbordadas por las bases. ¿Por qué? Porque no están debidamente representadas. No, bueno, esto pasa acá, en este conflicto, mucho otro. ATE hizo un acuerdo paupérrimo del 12% y el año pasado no tuvieron aumento los trabajadores de salud. No es representativo, es que el tipo gana con los votos. El problema es, ¿por qué no tratamos de ver cómo se hacen las elecciones en los gremios? O sea, seguramente que hay un problema, seguro. Ahí está el problema. ¿Les parece que lo charlemos después de la pausa? Tenemos que hacer un corte ahora y quiero preguntarles... Estaba lindo, no sé por qué me cortaste, estaba lindo. Estaba lindo, no, pero ahora lo seguimos, lo que pasa es que vivimos de los cortes. En este contexto, Vaca Muerta, por ejemplo, estaba dando signos de reactivación y ahora se corta, como decía José Luis. El que ve esto de afuera o de adentro, que quería invertir allí en la zona, dice no, porque esto puede repetirse en el tiempo. Ahora lo seguimos charlando, no se vayan. Aquí estamos de vuelta con Energía Argentina al debate, con nuestro punto de referencia hoy en el conflicto en la provincia de Neuquén. Nos preguntábamos si este conflicto o este tipo de conflictos a lo largo del tiempo hacen que la República Argentina se pierda oportunidades de inversión. Ahora lo vamos a seguir charlando. Queremos tener tu opinión. Escribinos un WhatsApp al 11 31 22 41 68. 11 31 22 41 68. Bien, agradecemos también a la provincia de Neuquén por acompañarnos en Energía Argentina, el debate. Sigamos avanzando juntos. Neuquén Provincia. Juntos podemos más. Bueno, acá tengo algunos datos. Por ejemplo, que Vaca Muerta soporta pérdidas diarias de 13 millones de dólares. Ahora me gustaría hablar todo esto, ¿no? Que la casi totalidad de equipos de perforación se ha detenido. Vamos a estar charlando también en nuestros estudios con un especialista. Pero también agradecer a Accelerate Energy por acompañarnos en Energía Argentina. Conócelos en este spot. Accelerate brinda servicios de regasificación de GNL para abastecer a la Argentina de energía confiable, económica, ayudando a las industrias a crecer y a los hogares a mantenerse seguros y confortables. Accelerate Energy. Convertimos grandes ideas en energía real.
damos la bienvenida a Marcos Purtó, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Bueno, te voy a presentar. Sos consultor energético con más de 30 años de experiencia internacional en el sector. Fuiste subsecretario de Recursos Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería del 2015 al 2018. ¿Dije bien? Aquí estoy muy bien. Bueno, en principio tu visión de qué estás viendo en este conflicto. Después vamos a los detalles. Mira, la verdad que el conflicto no podría ser más grave para el sector petrolero y para el sector energético en general. La verdad que es terrible porque impacta al sector en 3 niveles. Uno es hoy, en lo que está pasando hoy, que mencionaba, el comerciante antes, el desabastecimiento. Claro. Hoy. Después los próximos meses, el invierno y lo que va a tener que ver en la inversión que no está ocurriendo hoy y que va a impactar en este invierno y en los próximos meses pasando el invierno también. Y lo otro es el tercer nivel, es lo que mencionaba José Luis también antes en el programa, que es la señal a la inversión en el largo plazo en los próximos años. Un sector que había empezado a recuperar el nivel de inversión, debería estar mirando mayores niveles de inversión y recibe esta señal de incertidumbre y todo el mundo entonces empieza a repensar dónde se ubica Argentina en su mapa de inversión. A ver, vamos a comenzar a recorrer ese camino. ¿Cómo estamos parados hoy con la producción nacional de gas natural? El julio del año pasado, que fue el pico del invierno, estuvo en 114 millones de metros cúbicos. Eso es la producción neta comercial en Argentina, ¿no? Había bajado después del invierno porque la falta de inversión, el impacto de la pandemia en el 2020 hizo que la producción cayera y había empezado a recuperarse. Ahí vemos en marzo y los primeros días de abril se había empezado a recuperar y había llegado a 106 millones. El plan Gasar tenía como objetivo, o tiene como objetivo, volver a recuperar ese nivel de 114 millones parecido al del invierno anterior. ¿Y cuáles son los índices de los precios del gas natural? Y al mismo tiempo que cae la producción, nosotros estamos ahora transitando el periodo que va creciendo la demanda. Esta caída de producción estresó el mercado spot de gas natural y ahí vemos en los últimos días, este gráfico viene desde el invierno 2019, ¿no? Teníamos picos de precio en el mercado spot de $5, ahí cayó rápidamente pasado el invierno y se mantuvo en niveles entre 2, 2,5 hasta ahora, hasta los primeros días de abril de 2021, donde en los últimos días de un precio de 2,5 rápidamente pasó a 4 en la semana que terminó el 23 de abril y estos últimos días, esta última semana ya se está negociando arriba de los $5, o sea, se duplicó el precio en 2 semanas. Marcos, y en este contexto, y ya abro a la mesa, ¿vamos a sufrir desabastecimiento? ¿Qué avisoras? Yo creo que desabastecimiento físico es muy difícil. El sector energético argentino es muy resiliente. Tenemos capacidad de generación con mucha capacidad de cambiar de combustible. Tenemos ahora una terminal de regasificación, una segunda que llegaría para fin de mayo. Sí. Tenemos posibilidad de importación de energía eléctrica y de gas natural de Chile. Y aparte es un mercado naturalmente resistente. Yo no veo que este invierno realmente haya problemas físicos de abastecimiento. Donde sí hay problemas físicos que pueden ocasionarse es en el GLP. Que son las garrafas, pero también el propano indiluido que se distribuye en camiones a las localidades, claro. Localidades en Neuquén que tienen red de propano indiluido, tiene que llegar el camión, descargar para que se abastezca. Mayo arranca con 5 grados menos que lo que venía viéndose de temperatura a mediados de abril. Temperaturas mínimas consistentemente en los 5 grados. Eso hace subir fuertemente la demanda de los hogares. El GLP tiene que estar ahí disponible, pero tiene que estar disponible, tiene que estar la cadena de logística también preparada. Sí, las garrafas en los almacenes y los camiones listos para repartirlas. Y lo mismo con los camiones de GLP granel, que tienen que estar los almacenamientos llenos para permitir eso. Ahí sí podría haber problemas que hubo en años anteriores por nevadas o por incrementos importantes de demanda. En energía eléctrica y gas natural es más difícil. Sí, tenemos un sistema muy estresado, ¿no? Que ya venía muy frágil y con esto va a llegar más frágil todavía el invierno. Todo está estresado hoy en la Argentina. Sí, José Luis. Marcos, solo para tener una idea de cuánto hemos caído, digamos. ¿Cuál era la producción del invierno 2019? ¿Recordás la cifra en cuánto estábamos? En el 2019 se llegó a 126 millones de metros cúbicos por día. O sea, el 2020 cayó muy fuertemente después del 2019, ¿no?
Y ahora estamos buscando en una situación óptima que no creo que se dé, por lo menos en mayo y tal vez tampoco en junio. Tal vez podamos llegar a los 114, 113, 15. Con mucha suerte. En julio, con suerte. Quiere decir que no obstante eso hemos perdido 10 millones, digamos, de metros cúbicos por día de producción, y esos 10 millones se perdieron. Y el año 2020 Argentina prácticamente no tuvo gestión en energía, no tuvimos gestión en energía. El plan gas, que es un plan razonable en mi opinión, pero es un plan que partió muy tarde y que por lo tanto ya de por sí estaba en tiempo estresado para llegar en el invierno con lo justo. Ahora esto le está quitando 20 días críticos. 20 días críticos. Y esto va a tener un costo, porque más LNG no podemos traer, vamos a quemar mucho más gasoil, tal vez fuel oil, y por lo tanto el costo de abastecimiento aumenta. Y como subsidiamos fuertemente, eso no se traslada al público a través de la factura, es otro estrés más sobre los hombros del Estado. Perdón, como dice José Luis, a mí me da la impresión de que el problema, en realidad, de escasez de gas es previo al conflicto. El conflicto agudiza un problema que ya se había planteado con anterioridad por una caída de la actividad que arranca el año pasado por lo menos, ¿no? ¿Es así? Sí, a ver, yo creo que este evento tiene un impacto directo en el invierno y es adicional a lo que había antes. El plan Gasar lo que buscaba era abastecer la demanda de base de gas natural de la Argentina, no el swing invernal. Hay un pedacito del swing invernal que estaba incluido en el plan gas, pero principalmente era la demanda de base. Mientras no se desarrollen exportaciones de gas, es muy difícil que la Argentina pueda pensar en aumentar su producción por arriba de ese nivel de base. Entonces, eso fue más una decisión, si querés, de política energética, si querés, que un problema del sector. El sector dejó de invertir porque cuando vio que esa lógica de exporto en verano, produzco para el mercado interno en invierno, no se iba a sostener, dejó de invertir para ese mercado, ¿no? Tenemos el 2020, fines de 2019 2020, donde vemos como una destrucción del precio del gas natural que hace inviable cualquier inversión en nueva producción. Entonces desaparece. Es un problema previo, yo digo para que nos ubiquemos, hay un problema de gas básicamente que es previo al conflicto que ha agudizado en todo caso la situación. Sí, es cierto que había una pérdida de oportunidad enorme anterior, para ponerlo en esos términos. Es decir, que iba a haber gas en Argentina. Vos ibas a tener 114 millones de producción nacional, ibas a tener unos 30 millones de GNL, más unos 18 millones de Bolivia. Vos ibas a abastecer el invierno de una manera razonable sin este conflicto. Este conflicto está igualmente siempre invierno en Argentina estás al límite, ¿no? Estás siempre jugando con la flexibilidad que te da el sistema eléctrico para cambiar de combustible. Ahora, este conflicto le agrega un estrés adicional que ya no recuperás. Ahora es como decía José, esto pasa a combustibles líquidos directamente, ¿no? Para tener un número en la cabeza, habría un agujero de unos 8 millones a cubrir de acá al invierno, que difícilmente lleguen, como dice José Luis, 20 días, que serán un mes de falta de inversión, te posterga lo que iba a llegar en junio, porque ya era difícil llegar en mayo, va a llegar en julio o agosto, ¿no? Entonces, un invierno con 4 millones de metros cúbicos por día menos de gas son más o menos 110 millones de dólares de costo incremental por comprar gasoil para el fisco argentino, porque, como dice José Luis, lo paga el fisco argentino. Son 300 millones de dólares el costo del gasoil en sí, de los cuales 110 los termina no pagando la tarifa, ¿no? O sea, el precio mayorista en realidad. Posiblemente algunos pozos que digan, bueno, pero voy a empezar a perforar en agosto, perforo o no perforo, ¿no? Claro. Ya se termina el invierno, lo paso para el año que viene, porque ocurre lo que pasó con la curvita esa de... Una vez pasado agosto, precio, una vez que pasó agosto se cae todo. Claro. Entonces hay inversión que muy probablemente no se haga este año.
Y perdón, en este marco, ¿se pueden perder fuentes de trabajo? Porque también llegamos a la parte humana de este conflicto, ¿no? Mira, hoy los equipos están todos parados, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a recomponer esto? Hoy tenés equipos parados, tenés la cadena de pagos parada, tenés conflictos que van a ocurrir entre los proveedores y las empresas por que unos declaran fuerza mayor. Vas a tener que tener toda una recomposición que va a ser compleja. O sea, vos venías de un sector que había dejado de invertir en 2020, en gran parte por la pandemia, en otra parte en el sector gas por los bajos precios de gas. Había empezado a recuperar este año, estaba creciendo, venían a subir los equipos, volvía a crecer el empleo, volvía a crecer la actividad, y esto lo para. Esto lleva tiempo recomponerse. Y sobre todo para las compañías de servicio, que venían de un año muy difícil, a todas las compañías, pero en particular las compañías de servicio, venían de un año muy difícil, cuando empiezan a verse la recomposición, ven esta disrupción que los vuelve a complicar. El año pasado, bueno, Baker este año le vendió sus activos, en Argentina, retiró un equipo que tenía, o sea, toda la cadena de empresas que terminan proveyendo los servicios para que la actividad ocurra, cuando para la actividad, es como un efecto dominó. Pero además, perdón, y hay que sumar una palabra que no le gusta mucho a Cledis, pero digo, es sincerar el tema de las tarifas. Yo digo, cuando en Argentina podemos empezar a producir gas, tenemos un precio que no le sirve al que va a traer o al que va a venir a invertir a nuestro país. Entonces digo, tenemos dos problemas. Primero, deberíamos crear un marco acuerdo para que a cualquiera que se le ocurra nos vaya a cortar justamente a Vaca Muerta, que de última que corte el puente entre Chipoleti y Neuquén, pero que no vaya a tocarnos el tema del gas y del petróleo. Y además después tener un gobierno que vaya siguiendo un ritmo normal de las tarifas. Y yo insisto con esto, el sinceramiento, insisto que no le gusta. Pero cuando hablo de sinceramiento, me parece, digo, no puede ser que un tipo que labura todos los días le pague a un tipo que va y después se cuelga a la luz y encima tiene un plan. Y además de tener un plan, el tipo que paga la luz paga un sobreprecio porque a la empresa eléctrica se le cobra. No me hagas gestos, Cledis, déjame terminar. No, yo te dejo. Ahora vas a terminar, Cledis, tú. Digo, el tipo que se cuelga a la luz hace que yo pague una multa que le cobran a la empresa que me está brindando el servicio eléctrico por energía no cobrada. Claro. Entonces, digo, esta es la Argentina que tenemos, me parece, o estoy equivocado. No, obviamente el tema tarifario es un tema complejo y ahí entramos en una discusión muy distinta, política, mucho más compleja. Lo que sí es cierto es que para que el sector funcione, olvidémonos de el lado minorista, digamos, de lo que paga el usuario por la regla. Para que el lado mayorista funcione, tiene que tener reglas claras, tiene que tener estabilidad y hay que pagar el costo que valen las cosas, digamos. Lo que no se puede es no pagar el costo que vale. Esto es lo que vimos en la segunda mitad de 2019 y 2020. El precio de gas en $2, que no pagaba ninguna inversión, y bueno, entonces no se invertía, digamos. O sea, lo mismo pasa en todos los sectores, ¿no?, de energía. A las distribuidoras de gas y de energía eléctrica, si no se le paga el costo de prestar el servicio, más allá de cuánto pague el usuario después, las compañías no pueden prestar el servicio. Está claro. Nos queda un minuto, Cledis. Un minuto porque me siento aludida. No, coincido con lo que dice, hace la diferencia. No todo es cuestión de sinceramiento de tarifas, es decir, que los usuarios finales paguen más las tarifas. Eso es parte, insisto, de un problema integral. Y ahora, el inversor creo que ha tenido un estímulo, que por eso la producción reaccionó, que es el plan GASAR, que el Estado les complementa, le paga una parte del precio. Eso es lo que estimula las inversiones. La garantía que van a tener un precio satisfactorio. Pero perdón, habría que ver si el Estado no interviene en ningún... Perdón. Pero si el Estado somos todos, no voy a decir el Estado, ¿quién es Dios? Bueno, el Estado le está pagando, el Estado le está complementando. Pero por supuesto, el Estado está complementando el precio que cobran las petroleras, la remuneración de las productoras. Pero es que si eso está bien o está mal. Cledis, ese Estado es el tipo, es Guillermo, vos, el señor, yo, pero los que pagamos los impuestos. El tipo que cobra un plan, que se cuelga la luz, que pincha la... No estoy juzgando, digo... Bueno, pero está bien, pero a ver, cuando vos hablas de... Sí, el Estado subsidia por eso el plan. Sí, el Estado somos nosotros. El Estado no es Gardel, el Estado somos nosotros. El Estado está estimulando la producción petrolera. El Estado está estimulando la producción petrolera a través de un plan.
creo que... No, el Estado no estimula, el Estado lo que hace es corregir las fallas regulatorias. Vamos a dejarle el cierre a Marcos, a nuestro invitado. Bueno, para cerrarlo, yo creo que ahí es donde entramos en un tema muy complejo, digamos. Los subsidios a la energía son un tema complicado. No son la forma más eficiente de ayudar a la gente. Hay formas más eficientes de ayudar a la gente que subsidiar la energía. La energía es muy progresiva. La gente que tiene más gasta mucho más en energía que la gente que tiene menos. Entonces no es un vehículo eficiente. Por otro lado, es claro que en un país con 40% de pobres tenés que tener una solución para los que están, los vulnerables y los que están impagados por la pobreza. No necesariamente significa subsidiar toda la tarifa, pero sí tenés que resolverlo. Entonces, el mecanismo no necesariamente es el subsidio para todo, no es la solución mágica para todo, pero sí tenés que protegerlo. Entonces, eso es una discusión compleja que hay que tener. Claro. Sí. Marcos, muchas gracias por tu visita. Muchas gracias. Bueno, cortecito chiquito, vamos con este separador y después la data infaltable, la que no viste, la que no escuchaste en ningún otro programa, la vas a tener aquí en Energía Argentina, El Debate. Bueno, ya sobre el final de este programa, caliente, como nos gusta, con opinión. Gledys, existe una idealización de que la Patagonia o que las provincias que la componen son ricas, pero supongo que este conflicto, más todo lo que le pasa a la Argentina, ha llevado a niveles salariales a quienes trabajan allí en el sur de nuestro país muy similar al promedio, ¿no? Exactamente. Es una provincia rica, las provincias patagónicas en términos relativos si las comparamos con el norte. Claro. Pero también es cierto, como vos apuntás, que es en el caso de Neuquén una provincia pauperizada de alguna manera. Y voy a citar algunos datos que corresponden a un informe de la Fundación Mediterránea. Es decir, acá no hay intervención de fuentes interesadas. Pero, a ver, la provincia de Neuquén, como toda la Argentina, sufrió mucho con la actividad económica, con el parate económico de la pandemia y del aislamiento social. Pero se recuperó como se recuperó el resto del país, pero mucho menos que el resto del país. Es una de las provincias que vienen más rezagada. ¿Qué pasa con el nivel de empleo? Si en febrero del 2020 el nivel de empleo era 100 en Argentina, cayó y a fines de diciembre se había empezado a recuperar con más reactivación a nivel 93. En Neuquén estaba a nivel 74, para que entendamos. ¿Por qué? Porque la actividad petrolera y hidrocarburífera estaba en caída y Neuquén no tiene otras alternativas. Vamos a ver qué pasó con los salarios, los salarios del sector privado formal. El 18% de los asalariados pertenecen a minería y petróleo. El otro 18%, que es otro núcleo importante, al comercio. ¿Qué pasó en general con los salarios? Perdieron, salvo en el sector financiero, todos perdieron respecto a la inflación en el último año. Y los salarios petroleros, que son en términos nominales los más altos del país, claro, estadísticamente, no solamente no le ganaron a la inflación, sino que decrecieron. Ese es un dato importante, lo vamos a seguramente a tratar de desarrollar en otro momento. Es decir, en este contexto de una economía rezagada es que se plantea este conflicto con el sector de la salud que se extiende al resto de los estatales. Bien. Carlos, ¿algo para decir? No, yo creo que, no sé de dónde habrá salido ese informe. Fundación Mediterránea. Fundación Mediterránea. Sí, no, por eso. Pero, sobre el área de Comahue. Desde lo que puedo decirte desde Neuquén, a ver, yo, para que quede claro, la gente que trabaja en el petróleo no mueve la aguja con el tema del comercio. Solamente el comercio de Neuquén empieza a mover la aguja cuando cobra el tipo que trabaja en el Estado, porque el 60%, 50 y pico por ciento trabaja en el Estado. Claro, el petrolero no gasta, por eso hay un grave por eso problema. Es importante lo que dialogamos con el comerciante de Neuquén. Una mejora para los trabajadores estatales puede pero no es lo que le hizo perder. Movilizar. Pero él te lo dijo, pero para que quede claro esto, vos recién decías que
Neuquén no se había... Al contrario, creo que Neuquén fue una de las provincias que más rápido se reactivó. El problema que tuvo Neuquén justamente fue el tema que este año no pudo tener un invierno, porque estaba cerrado el turismo. Saludamos a toda la provincia de Neuquén. De paso, le mandamos un saludo enorme. Bueno, nos tenemos que ir, ya no tenemos más tiempo. Yo les quiero agradecer, siempre hay más tiempo en el próximo programa, no ya en este. Así que gracias a ustedes por habernos acompañado. Queremos agradecer como cada semana a ID Makeup. Podés encontrar sus productos en idmakeup.com y acordate que seguimos comunicándonos a través del 11 31 22 41 68. Mandanos tu WhatsApp, escribinos y nosotros te vamos a contestar. Vamos a intentar hacerlo con la mayoría, porque fundamentalmente a veces hay muchas preguntas que son muestra de una que es la más importante, de dos, de tres. Así que bueno, para eso estamos también, para recibir consejos, sugerencias, qué te gustaría que tratemos en nuestro programa. Hemos llegado al final. Gracias una vez más por habernos acompañado. Recuerden, estamos el próximo domingo a la medianoche aquí en Energía Argentina, El Debate. ¡Chau!